Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y a qué hora nos estén viendo. Bienvenidos a Startup, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos con un invitado especial a Francisco Maestre. Él es el director general de Opino Ecuador, una empresa muy interesante que ya les vamos a contar de qué se trata. Ahora se trata de tener muchísima innovación, mucha tecnología, mucha transformación digital debido a la pandemia, y eso es lo que hace esta empresa. Francisco, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, obviamente bienvenido aquí a Startup. Cuéntame, ¿de qué se trata, obviamente, el trabajo que ustedes realizan y cómo ha cambiado, cuéntame, la imagen y todo lo que nosotros estamos viendo luego de la pandemia que nos tocó vivir en el 2020? Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Bueno, nosotros en Opino somos lo que se llama una consultora de innovación. Es decir, nosotros ayudamos a las empresas a seguir el ritmo del mercado. O sea, las organizaciones tradicionalmente lo que hacen es, primero piensan en un producto, quiero vender X cosas, o sea, ¿qué quiero hacer? Y luego piensan para quién lo ve, para quién lo quieren vender y cómo lo van a distribuir. ¿Cuál es el problema que tiene ese modelo? Que eso es como el que compra un martillo y después busca dónde hay un clavo para poder utilizarlo. Sí. Nosotros lo que llevamos haciendo años, en lo que llevamos colaborando muchísimo con las empresas es cambiar la forma de pensar, poner al cliente en el centro, entender cuáles son sus necesidades y ahí sí, entendiendo las necesidades, ver qué le puedes llegar a resolver. Entonces, claro, si ahora esto lo llevamos a la situación que ha habido con la pandemia, imaginemos que de un día a otro, bueno, no imaginemos, lo que vivimos, Todo que de cambió. repente de un día a otro ya no sales a la calle, todo lo que hacías, todo tu ritmo normal de vida cambia completamente e incluso se te genera una sensación de incertidumbre pura por el miedo a la situación que ha habido. O sea, el cliente que habitualmente cambia poco a poco, de repente, de la noche a la mañana, cambia de forma radical. Y la forma en la que las empresas tenían para comunicarse con su cliente, para vender sus productos, incluso su catálogo de productos, ya no concuerda con ellos. O sea, hubo empresas que subieron radicalmente hacia arriba porque su producto se convirtió en una primera necesidad y empresas que de repente vieron cómo su realidad se pausó, o sea, su mundo quedó parado hasta que ver qué ocurre después de esta pandemia. Nosotros, con la pandemia, hemos entrado a ayudar a muchas organizaciones a decir, señores, o sea, tenemos que rápidamente ver cómo nos adaptamos a esta nueva realidad porque no podemos esperar a decir, bueno, ya volveremos, ya llegaremos a lo que había antes, porque eso la verdad es que va a tardar bastante tiempo en ocurrir. Ahora, ¿qué tan difícil les ha sido el contacto con estas empresas? Y lo que tú dices es verdad. Hay miles de empresas que no sabían qué hacer. ¿Porque no sabían qué hacer? Porque estaban en esa negociación o en ese contacto muy personal, y al perderse ese contacto personal se vieron, pero como que a ti te quitaran piso y no tuvieras en dónde caminar. Hay esa open mind, esa mente abierta de los empresarios de decir, bueno, sí busco una consultoría para que a mí me enseñe a ser diferente, o no, o ha sido muy difícil este Ecuador. Te diría que antes de la pandemia, Ecuador al final era un país que tenía unos niveles de digitalización medios para la zona, pero bastante, o sea, no muy altos en comparación con otras zonas geográficas en las que está Opino. Al final, nosotros estamos en Norteamérica, estamos en varios países de Europa, entonces ahí estábamos Wow, acostumbrados hay mucho más. a otros niveles. Pero claro, entonces, antes de la pandemia costaba que entrar a entender de decirle a un cliente, no, o sea, más vale que vayamos cambiando porque si no va a llegar un día en el que vas a tener un problema. Llegó la pandemia y ahí te digo que todas las empresas, el director de innovación, el director de cambio, ya no eran los gerentes, era el propio coronavirus. O sea, ya no cambiaban porque quisieran, sino porque la situación, las cifras les obligaba. Así es. Ahora, ¿qué tan difícil? Ahora cuéntame qué tan difícil, me imagino todas las personas que nos están viendo y escuchando van a decir, bueno, ¿qué tan difícil es cambiar el chip de una empresa a la digitalización? Pues nosotros siempre utilizamos una metáfora que es, esto es como un avión que está volando de un punto a otro y en mitad del vuelo tienes que cambiar un motor.
Wow. No es que sea muy sencillo porque, claro, o sea, tienes que romper esquemas tradicionales, tienes que romper ideas preconcebidas en las que dices, no, yo siempre he hecho mi negocio de esta manera. ¿Cómo tú, que eres un externo, ahora me vas a llegar y me vas a decir que tengo que hacerlo de otra forma? Y bueno, o sea, yo no te lo digo, te lo dice tu cliente. O sea, nosotros ahí lo que intentamos hacer es, vamos a estudiar a tu cliente, vamos a entender sus miedos, sus preocupaciones y sus necesidades, y con eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces, sí que al principio implica una contraposición muy grande, y te mentiría si te dijera que los primeros informes, los primeros avances en los proyectos se toman todos bien, pero luego al final se van dando cuenta de que es más fácil trabajar bajo esta filosofía. Es decir, ¿por qué tener que pararnos a pensar qué se nos ocurre nuevo cuando podemos simplemente escuchar, entender lo que se necesita y a partir de ahí idear qué es lo que hacemos? ¿Qué se necesita para cambiar o para que atiendan todos los requerimientos que ustedes hacen? Por ejemplo, tienen que cambiar computadoras, mejorar el internet, mejorar el concepto. En eso también mucho tiene que ver el país, que a veces no te da un buen servicio de internet y obviamente tienes un problema ahí. ¿Con qué barreras se han encontrado en Ecuador ustedes? Lo primero que nosotros siempre hacemos es llegamos a la empresa en cuestión y entendemos su sector, su segmento y su competencia directa, porque al final, si te dijera que a todas las empresas se le da la misma solución, pues ahí mal vamos, entonces mal lo estamos haciendo. Entonces, entendiendo el sector, tenemos que entender las limitaciones. Por ejemplo, uno llega aquí a trabajar con la banca ecuatoriana y dices, hay la superintendencia de bancos, todas estas limitaciones que no puedes hacer, y lo mismo nos pasa con sector seguros y con otras áreas principales. Y luego, ¿para qué me sirve a mí construir algo muy digital cuando luego tienes que su público objetivo no lo es? Aquí nosotros estuvimos colaborando con una organización, una organización del sector financiero en Ecuador, que nos llegó y nos dijo, mira, es que nosotros en mitad de la pandemia sacamos nuestro canal digital, pero no está funcionando muy bien. Y entramos, hicimos una revisión primero de ese canal digital para entender si era algún problema de usabilidad. Y no, estaba bien, o sea, el canal no era lo mejor del mundo, pero cumplía con lo que se esperaría. Claro, pero tenían solamente un 1% de uso, digo. Es que un 1% es que tú tienes un rechazo completo, es decir, tu población, tu público objetivo no quiere digitalizarse. Entonces, no, nuestra conclusión fue, no sigas invirtiendo por aquí, tú vas a hacer más si ves cómo reforzar la parte de oficinas, cómo puedes empezar a dar un servicio más automático en ese sentido y poco a poco transformar, porque está claro que tu público no se va a ir a lo digital. En este caso, claro, no era en una capital, sino que estábamos hablando ya de una zona con menos acceso a Internet, con menos acceso a la digitalización y por ende, por mucho que se intentara, al final vivías en una zona que no te lo iba a poder aceptar. Entonces, lo que dijimos es, vamos a entender más cómo cambiamos esa estrategia en oficina para poder dar el mejor servicio, porque lo otro, pues es una inversión que si bien es buena, no te va a servir en el corto plazo. Me interesa muchísimo esto que acabas de decir, pero quiero que lo extendamos luego del corte. Nos vamos a un corte cortito. Francisco, no te vayas, por favor. Ustedes tampoco. Regresamos aquí con Francisco Maestre. Él es de la empresa Óptimo, ¿verdad? Opino Ecuador. Ya volvemos para que hablemos de cómo transformar todos esos procesos y digitalizar en muchas empresas. Ya volvemos.
con nosotros, regresamos aquí con Francisco Maestre, él es el director general de la empresa Opino Ecuador. Estábamos hablando que no a todas las empresas, de repente, al hacerles un análisis, ¿verdad? Significa una solución el digitalizar. Ahora, ¿qué implica optimizar recursos si no es digitalizarlos? Estabas hablando de mejorar la oficina. ¿Cómo hacen esta reingeniería ustedes que no deben ser tan fácil? Ahí lo primero que solemos hacer es entender, por ejemplo, si ya no vamos no solamente a banca, sino cualquier sector. Imaginemos que nosotros tenemos una oficina abierta al público y hacemos 10 cosas distintas, pero es que de las 10 cosas distintas que hacemos, hay 3 que son muy recurrentes, es decir, que vienen muchos clientes pidiéndola, y hay otras 7 que no se requieren tan habitualmente. ¿Por qué hacer que todas las personas que estén trabajando, todas las personas que están dando servicios, atiendan todo? Especialicemos, creemos colas especializadas para lo más demandado y creemos otras para lo que no es tanto. De esa manera acabas consiguiendo que el servicio, lo que más se demanda, tenga una atención más personalizada porque tienes a gente más especializada en ello, y luego en los otros puntos unas colas que no están saturadas, porque aquel que viene para hacer algo muy concreto, pero hay una cola enorme para otros temas, y dice, bueno, pues yo voy a esperar, pero al final la satisfacción no es la misma. Si estos pudieran ser atendidos. Y hay mucha gente que sí, porque si tú vas a hacer un trámite, ¿no es cierto? Y ocupas determinado tiempo en algo, pero tienes que trabajar en otra cosa, tú no esperas. No, totalmente. Y se puede estar perdiendo la empresa un cliente. Totalmente. Entonces, por eso es por lo que ahí entramos mucho a hacer ese análisis para ver cómo podemos ordenar la carga de trabajo de la forma, o sea, de la mejor forma posible. Y al final esto te aplica a cualquier sector, es decir, en cualquier tienda, en cualquier tipo de oficina en la que se dé un servicio, se pueden hacer este tipo de optimizaciones. ¿Que luego la parte digital es interesante? Sí, pero entendamos la zona. O sea, nosotros, bueno, al final somos una empresa que digitaliza, pero también vamos con el San Benito, como se suele decir, de innovar no es meter tecnología. O sea, muchas empresas piensan que porque han contratado una nueva herramienta, ya está, ya estamos innovando. O sea, si no hay un propósito claro, si no hay un objetivo claro, eso no es innovación. Ahí estás más bien haciendo una campaña de marketing. Entonces, claro, porque puede ser que de repente te toque una empresa que atienda a personas de la tercera edad que no entienden nada de tecnología. O puede ser que te toque una empresa, como tú acabas de decir, que esté en un pueblo en donde no tengan internet. Entonces, ¿qué haces ahí? O sea, no tienen ninguna de las condiciones que se necesita para eso. Entendiendo bien lo que ustedes hacen, Opino Ecuador lo que hace es como una reestructuración de la empresa para optimizar los recursos. Sí, en parte eso, sobre todo más bien es entender al cliente y a partir de ahí actuar y adaptar a la empresa a ese entendimiento del cliente. Cambiar el enfoque. Correcto, sí. Y ahí sí es cambiar de mentalidad. Cuéntame, ¿qué tan difícil ha sido cambiarle de mentalidad a los empresarios o a los dueños de pequeños negocios? Porque no creo que solo hagan con grandes empresas. Me imagino que un pequeño negocio también los puede buscar. Totalmente. Y ahí al final, al final el negocio no es que sea difícil de cambiar de mentalidad, sino que toda persona dueña de una empresa tiene miedo y quiere proteger lo que es suyo. Y es normal, o sea, han trabajado día a día en su negocio. Entonces es normal que si de repente alguien, claro, si alguien te llega de repente diciendo, no, ahora vamos a empezar a trabajar de otra manera. Espérate, que esto me ha funcionado muchos años, he salido adelante con esto, de esto se ha alimentado mi familia. Quiero entenderlo muy bien. Entonces, sobre todo lo que hay que entrar es mucho en la parte de explicar por qué estamos haciendo el cambio y cuáles van a ser los beneficios y cómo de tangible lo vamos a ver en el corto plazo y cómo lo vamos a ver en el medio, porque donde no socialice, donde no entiendan bien ese punto, va a haber un rechazo natural, porque la gente tendemos siempre a mantenernos en donde estamos inicialmente, intentar buscar el menor cambio posible. Francisco, ¿quiénes son los más complicados de comprender? ¿Los dueños de las empresas o los trabajadores? Cuando una vez que ustedes los contratan, les toca pues hacer, me imagino, las reuniones y estos cambios y la capacitación a las empresas. Y te lo digo porque aquí nosotros tratamos mucho con emprendedores, con gente que recién crece,
y que, bueno, me ha alegrado mucho porque empiezan a crecer y se vuelven empresarios, ¿no? Y son personas que a veces lo hacen empíricamente y no tienen pues ninguna base ni ningún estudio que les permita luego sustentarse en el tiempo. Yo te diría que o sea, en una empresa al final, tanto la cabeza como los equipos tienen mucha dificultad, pero más importante es la cabeza, porque donde consigas que la cabeza se alinee con el cambio, al final el equipo va a seguir a esa punta, a esa directriz que se les está marcando. Un punto que nosotros siempre tenemos, que es muy crítico en los proyectos, es cuando primero entramos y decimos, cuéntanos tu visión de lo que crees que el cliente quiere. Entendemos lo que la empresa considera que su cliente quiere y luego salimos a la calle y escuchamos a su cliente directamente y entendemos lo que necesita. Rara vez encontramos una empresa en la que lo que ellos creen que el cliente quiere y lo que el cliente quería finalmente es lo mismo. O sea, aquí otro caso que muchas veces decimos, si tú te vas a una empresa de taladros, la empresa de taladros te dirá un taladro más grande, con mejores colores, más potente. Y tú preguntas al cliente y el cliente dice, agujeros perfectos. Quiero un agujero bien hecho en casa para poder colgar un cuadro. Yo no necesito que el taladro sea de X o Y manera, sino que me funcione y que cumpla con su objetivo, que es el agujero perfecto. Entonces, y de repente es chiquito el taladro, ni siquiera grande. Exacto, es decir, entendamos lo que está queriendo realmente y no lo que nosotros pensemos que va a buscar en el camino. ¿Cómo te puede buscar una empresa o cómo te puede buscar un emprendedor? ¿Cómo localiza a la empresa Opino Ecuador? Me imagino la cantidad de preguntas que la gente se está haciendo y dice, bueno, ¿y cómo los buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde están? Mira, a nosotros se nos puede localizar principalmente a través de LinkedIn, en Opino Ecuador en LinkedIn, o si no, buscándome a mí directamente como Francisco Maestre en LinkedIn. O sea, nosotros siempre entramos a responder y además un punto que siempre decimos es, primero nos sentamos, nos conocemos, si hay algo que es obvio, yo ya te lo voy a decir y eso no tiene por qué, o sea, no se hacen proyectos para decir cosas obvias, eso se dice en la reunión en la que uno se conoce y ahí aportamos en lo que podamos. Que luego hay que profundizar más, siempre, ahí sí que entramos a ver, pero cualquier duda que tengan, que nos la hagan a través de nuestras redes, que ahí les responderemos rápidamente. Perfecto, Francisco, de verdad muchísimas gracias, ha sido muy gratificante poder saber que hay una empresa que puede ayudar a otras empresas a salir adelante, a optimizar sus recursos y a modernizarse, que no significa, como tú lo acabas de decir siempre, digitalizarse, ¿no? Modernizarse y optimizar significa entender al cliente. Creo que aprendí bien la lección. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí en Startup y obviamente por atender esta entrevista. Que estés muy bien. A vosotros por el espacio. Y gracias a ustedes también por estar en nuestra sintonía. Saben que siempre contamos con un invitado especial cada semana, así que nos encontraremos la próxima semana con todos ustedes. ¡Chao!